recordar que igual no tuviste oportunidad de entrar. Regresamos a tema de bienes, vimos la propiedad y hoy vamos a tocar el tema de usucapión. Bueno, como tú sabes, la usucapión es un medio para adquirir la propiedad de un bien mediante la posesión del mismo durante algún tiempo. Dentro del patrimonio que vimos la clase pasada, vimos que las propiedades que tenemos, forman parte de nuestro patrimonio. Y una forma de adquirir ese patrimonio es el usucapión. No sé si has escuchado que dice, vamos a hacer un proceso o un juicio de usucapión. Sí, lo conozco más o menos el procedimiento. Las características para poder usucapir es que tener la propiedad, más bien tener la posesión de un inmueble o de un mueble a título de dueño. Es decir, si yo entro a una casa porque me iban a vender, a lo mejor de palabra, o a lo mejor hice un contrato pero nunca lo finiquité, y me quedo ahí a título de dueño, mis vecinos saben que estoy a título de dueño y que es mi casa, es la primera condición para poder llevar a cabo una usucapión. Es decir, tener una posesión a título de dueño o de propietario. Pasa con los condominios o con los predios donde llegan y dicen, como los paracaidistas. Ahí las personas pues ya tienen o generan derechos. ¿Puede ser también en terreno o tiene que ser un inmueble? Puede ser en un inmueble o en un mueble. Puede ser en un terreno, en una casa, o puede ser también para cosas muebles, para bienes muebles. Nada más ahí cambiaría entre muebles e inmuebles el tiempo que tiene que transcurrir para poder usucapir una u otra. Para el caso bueno, lo vamos a ver más adelante. También otra característica para poder llegar a llevar un usucapión es una posesión pacífica, una posesión continua y una posesión pública. Para una posesión pacífica, bueno, pues es que haya entrado con la voluntad, nadie me dijo no entres, nadie se opuso ni nada. Llegué y hice ya sea por ejemplo, de un terreno baldío y empecé a sembrarlo o empecé a meter en algún producto o de una casa empecé a habitarla, continua, que haya transcurrido un tiempo sin sin lapsos en los que no hayas estado. Hay tiempos, como lo decía, 5 años son de buena fe y 10 años de mala fe para inmuebles. Es decir, yo estuve por 5 años, todos mis vecinos sabían que era mi casa, yo viví tranquilo, a lo mejor el posible dueño se enteró y nunca me vino a decir nada. He sido una persona bien, no tengo problemas con nadie. Esa es una una posesión pacífica, continua, porque no ha pasado tiempo en el que me salga, en el que me vaya, o en el que me ausente, o bien en el que me saquen, y es público porque no me escondo de nadie. Cuando hay una posesión pacífica y de buena fe, a los 5 años podemos nosotros hacer la demanda de usucapión y demandar en la vía ordinaria o en la vía ejecutiva civil la usucapión. También es importante comentar, si por algo me retiré del inmueble, no tiene que pasar más de un año, porque al pasar más de un año ya no sería de manera continua. Se pierde o se corta el tiempo para poder llevar a cabo la usucapión. Para los bienes inmuebles se adquiere la usucapión en 5 años y la posesión es de buena fe, o cuando los inmuebles hayan sido objeto de una inscripción de posesión. Igual, si han pasado esos 5 años, puedo usucapir, o bien yo lleve a cabo ya un procedimiento de inscripción de posesión durante ese tiempo o menos de ese tiempo. ¿Por qué? Porque nadie se contravino contra lo que yo estoy diciendo, que ese inmueble es mío.
En 10 años cuando se posea de mala fe, es decir, cuando haya yo tenido problemas con alguien o haya sido producto de alguna situación en la que hubo una oposición y alguien no estaba de acuerdo, pero de todas maneras él no llevó ningún procedimiento reivindicatorio para que a mí me sacaran de ese inmueble y lo sigo poseyendo. Y el plazo para usucapiar los bienes muebles es de 3 años y son poseídos de buena fe y 5 años en caso contrario, que aquí vemos la diferencia. De inmuebles son 5 y 10 y de muebles son 3 y 5. Aquí es más común ver un juicio de usucapión de un bien inmueble que de un mueble. Sí se llega a llevar, y de hecho pues lo contempla nuestro Código Civil del Estado de México, pero es menos común que de bienes inmuebles. ¿Dudas con la usucapión, Raúl? No, está bien. Y pasamos al tema de la copropiedad. ¿Hay copropiedad? Vas a cambiar de tema. Sí. Bueno, yo tengo una duda en el usucapión. Ahí, según tengo entendido, para que puedas hacer juicio de usucapión, ¿tiene que ser un bien inscrito en el registro público de la propiedad? ¿O puede ser aunque no esté inscrito? Sí tiene que ser un bien que esté inscrito porque lo lleva, puedes solicitas la escritura y ahí ese sería una de tus pruebas o una de tus líneas base de la acción. Cuando un inmueble no está inscrito en el registro público de la propiedad, se te sugiere mejor llevar a cabo un procedimiento de otorgamiento y firma de escritura. Pero ya no es juicio de usucapión, ya es otro trámite. Ajá, se llama otorgamiento y firma de escritura porque en ese caso, pues no hay un antecedente. no hay una inscripción en el registro público o en el IFREP. ¿Cómo se llama, dices? ¿El otro juicio? Solicitud de inscripción, ¿no dijiste? ¿Cómo? Sí, otorgamiento y firma de escritura. Y la usucapión lo que te hace es que ya hay una inscripción en el Instituto de la Función Registral. Ah, okay. En el otorgamiento y firma de escritura también lo puedes demandar cuando en un contrato, por ejemplo, de compraventa, tu vendedor te dice, al terminar el pago o en cierto tiempo, me comprometo a firmarte ante un notario público o otorgarte la escritura. ¿Qué pasa? Que después dice yo ya no, porque implica a lo mejor un trámite, a lo mejor implica un traslado, a lo mejor, aunque el vendedor sea el comprador más bien sea quien pague los impuestos, dice ya no. ¿Qué haces? Lo demandas para que te otorgue y dé el cumplimiento de ese contrato o el cumplimiento de la cláusula de ese contrato. En caso de que él se negara y que dijera, no, yo no quiero acudir ante el notario público, el juez hace las veces de propietario y él, pues obviamente no va, pero sí da la orden de que se escriture ese inmueble a tu nombre. Okay. Sí, usucapión es un juicio que utilizan mucho o que se utiliza mucho de repente porque es una forma de adquirir la propiedad por el solo hecho de pasar el tiempo. También nuestro código lo llama como prescripción adquisitiva. Por el solo hecho de pasar el tiempo, ya eres dueño de tu predio. Y nada más que sí, pues hay que ver pues que ese predio no tiene dueño, que cuando tú estás demandando eh, no haya oposición. Y también lo contrario de usucapión se llama reivindicatorio. Yo, por ejemplo, precisamente tengo un inmueble invadido. El inmueble invadido yo solamente necesito no permitir que se pasen esos 5 años para que yo pueda demandar la reivindicatoria y solicitar que esas personas desalojen el inmueble, en virtud de que si bien ellos tienen la posesión, yo tengo la propiedad, porque yo anteriormente tuve una sentencia de este inmueble. Y de hecho ese es un asunto que ahorita traigo, pero yo me atrasé mucho por el término de pandemia. Durante ese tiempo pues no hubo ese procedimiento. Pero es lo que se tiene que hacer. Ahora, vamos a suponer que yo no saco a las personas que tienen invadido ese inmueble. Ahí cortaría su tiempo. Por el solo hecho de haberlos requerido, que el dueño me dijo, sabes que requiere porque este es mi predio,
ahí se corta el tiempo de la posesión continua, ya no sería continua, no es pacífica, porque ya hubo una controversia, y bueno, en el entendido puede ser de buena o de mala fe, porque a lo mejor yo no acredité la acción, pero ahí se corta. Es decir, si tienen 4 años, yo llevo ese procedimiento, a lo mejor lo saco, a lo mejor no lo saco, a lo mejor gano o pierdo el juicio, pero ahí se cortaría para que ellos pudieran usucapiar ese inmueble. Ahí Y, ya se va a los 10 años, ¿no? ¿mandé? Ahí ya se va a los 10 años. Exactamente, ya sería, y volvería a empezar a contar su tiempo. Sí, o sea, por ejemplo, si no pasó un año en el que estuvieran fuera, sí, se va a los 10 años. Y si pasa un año en el que se retiraron del inmueble, este, tendrían que empezar de cero, uno, dos, si a los 5 llegan, bueno, y si no, hasta los 10. La verdad es que son procedimientos, eh, por ejemplo, reivindicatorios, porque tienes que notificar a las personas que vivan de ahí y a los posibles dueños, porque también puede ser que ellos estén viviendo a título de arrendatarios. Entonces, van a decir, no, pues yo ni sabía ni mi novio, a lo mejor yo estoy pagando una renta. Y si hay otro dueño posterior. Entonces, sí, obviamente cuando llegamos a este tipo de procedimientos, pues sí hay que preguntar bien y hay que realmente revisar. Una de las formas que acreditan o tienen mucho que acreditar es el pago de impuestos como agua potable, luz o algún teléfono o gas estacionario, pero eso no hacen prueba plena de que es tu inmueble. En realidad aquí lo que haría prueba plena son las testimoniales de que tienes tanto tiempo viviendo ahí, de que nadie te lo ha querido quitar y que también tú no lo adquiriste de mala fe. O en el caso de los 10 años, aunque lo hayas adquirido así, pero sí lo que importa aquí pues son las testimoniales. Ya eso de que hoy sí, pero tengo como 10 años que voy pagando agua a mi nombre, realmente no es una más. Y lo metemos a lo mejor como prueba, es una documental privada, pero no es probable. Sí, y el siguiente tema es la copropiedad. Hay copropiedad cuando un bien pertenece pro individuo a dos o más personas. Si el dominio no es divisible o el bien no admite como división, se procederá a su venta respetando el derecho. Aquí, la parte de la copropiedad es cuando hay un bien inmueble, hay más de un dueño. Pueden ser dos, pueden ser más. Yo también tengo un contrato, hice un contrato de compraventa, bueno, más bien ya adquirió, o mi cliente adquirió un bien en copropiedad. Él lo que él quería es que él y sus hermanos tuvieran ese mismo sentido, que ellos al adquirir un bien quedaran en copropiedad, es decir, pro indiviso, no querían divisiones. Eso está bien, eso está bien para un inmueble. Nada más aquí, lo que pasa que son tres hermanos. Ellos, cuando quieran dividir, pues sí se complica. ¿Por qué? Porque una casa, que es lo que ellos adquirieron, no se puede dividir. El 33.33% es de cada quien, pero no puedes decir el baño es tuyo y la cocina, y la mía es la sala y la recámara. Es pro indiviso, no admite cómoda división ese inmueble. Entonces, el día que ellos quisiesen vender o cambiar el inmueble, lo que tendrían que realizar es es estar de acuerdo los tres y vender el inmueble o realizar una venta en el derecho de inventario. Por ejemplo, en el caso que te estoy comentando, vamos a suponer para el cambio de nombre, Juan, Carlos y Miguel. Carlos quiere vender, pero Juan y Miguel no. Entonces él vende su parte y primeramente tiene que ofrecérsela a Carlos y a Miguel. Eso sería el derecho del tanto. El dueño o ellos que ya son dueños de otra parte de ese inmueble tienen el derecho de ser los primeros en adquirir esa parte de la propiedad que se está vendiendo. También el derecho del tanto aplica en inmuebles agrarios o en tierras y en parcelas. Cuando una persona es dueño de una parcela, los primeros en adquirirla en el caso de que esa persona quiera venderla o traspasarla, porque ahí hay una situación con el tema con la palabra venta, los primeros que tienen ese derecho son sus herederos o sus hijos.
o sus familiares hasta el cuarto grado, aplicando el derecho del tanto. Cuando una persona tiene un predio o adquiere una parcela o es dueña de una parcela, le dicen quién para ti ejercería el derecho del tanto y le dan una lista. Por ejemplo, si tienes dos hijos, le dicen, tienes derecho a poner X, ¿no? Número de personas. Y ella o la persona va acomodando y dice, no, pues primero el del medio y después el chiquito y hasta el último el grande, ¿no? Por decir. Y así pueden ir adquiriendo esa parcela. Ya si la persona dueña originaria dijo, no, yo pongo al del medio primero y dice el medio, no, yo no lo quiero, no quiero esa parcela. Ah, bueno, se va con el otro, con el otro, con el otro. Esa es una. En el derecho de tanto, ¿el valor del inmueble es valor comercial o por avalúo o cómo se Si tipifica? es voluntario, es como ellos lo determinan. Es comercial, si ellos, si es una regla entre ellos, el término que establezcan. Cuando no están de acuerdo, es por un remate judicial, si es un avalúo el que realizan, y también en el procedimiento primero notifican a las personas, en este caso a los otros dueños. Pero depende, si es de manera judicial, si tiene que intervenir ya un peritaje y cómo se está evaluando el inmueble. Si es de manera voluntaria, bueno, ya como ellos lo determinan. Pero o sea, como el valor comercial, yo por ejemplo rento un inmueble, porque Ujú. es el caso, tengo un inquilino así que me pidió que le firmara el derecho del tanto, que en el caso de que yo venda, él tiene la preferencia, pero yo vendo a como yo negocie, ¿no? Ujú. Si la propiedad vale 10, pero yo la negocio en 12, y bueno, le doy el valor, el derecho de tanto, ¿sería ese valor de los 12 que yo negocié o es a valor de algún avalúo o cómo? Sí, sería el valor que ustedes están determinando porque lo están haciendo de manera voluntaria, no se están yendo a ningún procedimiento judicial. Si Ah, ya fuera por procedimiento judicial, entonces sí tiene que salir un avalúo. Pero como o en el ejemplo que me estás poniendo, es de manera voluntaria. Nadie te está exigiéndole ni a él ni a ti nada. Es un acuerdo de voluntades. ok. Entonces es el valor que en este caso tú determines como vendedor. Si él lo acepta, adelante, y si no, pues puede ir a adquirir otro inmueble. Y yo puedo venderle a otro. Así es, al mejor postor. Ok. La copropiedad cesa por la división del bien común, es decir, porque ya dijimos, ¿sabes qué? Si vamos a dividirlo. Esto es también, hay inmuebles que se aceptan como la división. Por ejemplo, si yo tengo un inmueble, un terreno baldío en copropiedad, ¿qué pasa? Y yo lo decido dividir. Ah, bueno, se divide a lo mejor en esas tres partes o en esas cuatro partes y a todos les toca la misma cantidad y a lo mejor las mismas condiciones. Ojo, todos tienen que tener las mismas condiciones. Por ejemplo, no puedes dejar a un predio sin salida o no puedes dejar a un predio del lado de, no sé, de donde hay alguna consecuencia. Sí, tienen que tener una cómoda división, que los tres digan, no, pues sabes que vamos a dejar una entrada en este predio y vamos a quedarnos con el 30% y el otro, a lo mejor el 20%, 20, 40, 60 y el otro 40 lo vamos a hacer calle entre nosotros. Si la división es de común acuerdo y se permite, bueno, pues entonces ahí se acabaría la copropiedad. Otra forma de que la propiedad crece es con la enajenación, es decir, sabes que todos nos ponemos de acuerdo y vamos a vender el inmueble. Vamos a vendérselo a alguien y nos vamos a dividir el dinero. El dinero es más fácil de dividir. Pero bueno, obviamente todos necesitan estar de acuerdo con la cantidad en la que se le van a dar a ese inmueble. Otra forma es por la destrucción o pérdida de este, cual es en el caso en una situación en la que se destruya, se acabe, ya no exista, pudiendo eso más bien ocurrir con bienes muebles, y por la consolidación o reunión de todas las partes en un solo copropietario. Es decir, ¿sabes qué? Yo no quiero mi parte, a mí no me interesa, te la vendo, y de común acuerdo dices, ah, bueno, yo la vendo, yo te la compro. Yo te compro tu parte a ti y a ti, al número de propietarios o copropietarios que existan, y entonces se acaba. Ya pasaría solamente a ser de una persona.
¿Dudas con la copropiedad, Raúl? No. A mí cuando hablan de copropiedad, me gusta en cuanto a hermanos, pero también recordemos que siempre hay bueno, al principio a lo mejor todos nos llevamos bien, o todos los hermanos, todas las personas que tienen hermanos se llevan bien, y todo muy bien, pero después siempre falta como que el conflicto, ¿no? Sí. Y bueno, y igual, o sea, a lo mejor el predial, pues hay que pagarlo entre todos, y en otra situación hay que pagarla entre todos. También la copropiedad, que bueno, en nuestro código civil se maneja como propiedad en condominio, pero eso tiene su regulación especial, son los condominios, o las casas de interés social. Cuando ustedes o cuando la gente tiene una casa en esa modalidad, si bien tiene una propiedad, también hay mucha parte que está en copropiedad. Por ejemplo, las casas que son dúplex o pues toda la mejor el ascensor o las escaleras pertenecen a todos. Inclusive la fachada del inmueble le pertenece a todas las personas, porque es un solo edificio y ahí viven todas las personas. Nada más lo que sí sería de su propiedad, pues es a lo mejor los pequeños metros que están dentro de. Entonces, a ellos lo regula la ley del régimen de propiedad en condominio, al menos en el Estado de México. Pero, y también tienen sus propios reglamentos internos para saber cómo van a determinar, cómo se van a modificar y cómo van a utilizar esas áreas comunes, que ahí las llaman áreas comunes, nosotros jurídicamente las podríamos llamar como áreas sin copropiedad. Y bueno, otro de nuestros temas es la servidumbre. Nosotros veíamos en la clase antepasada, cuando vimos bienes, cuando vimos patrimonios, veíamos las servidumbres. Y la servidumbre es un gravamen real impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto propietario. En esa clase comentábamos, poníamos el ejemplo o más bien leíamos el código que nos decía que una persona no puede hacer uso indebido de su inmueble por solo la voluntad de molestar a su vecino. Es decir, yo no puedo, tengo un inmueble baldío y mi vecino me desagrada, yo no puedo ir a ponerle ahí un establo y afectarlo de esa manera. No puedes hacer uso de un inmueble por el solo hecho de afectar a otra persona. Por el contrario, lo que sí tienes, o sí tienes la obligación de hacer es de darle a tu vecino la oportunidad de servirse de tu predio si lo necesitase. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante y el que soporta se llama predio sirviente. Aquí aplica y hay tres tipos de servidumbre, pero las servidumbres son, por ejemplo, cuando mi casa está encerrada, hay inmuebles que están encerrados, no tienen salida. Eso se llama servidumbre de paso. ¿Qué pasa o qué ocurre en ese momento? Ah, bueno, que al no tener salida, yo al no tener entrada, no tener acceso a mi predio, tengo que buscar la forma de llegar a algún camino más cercano. Yo sería el predio dominante. ¿Por qué? Porque yo necesito demandarle a esa persona la servidumbre que me deje acceder a mi inmueble. El otro predio se llamaría predio sirviente y me voy a ir al predio más cercano, donde esté más cercana la salida, o bien donde esté más accesible, porque puede ser cercana, pero a lo mejor a lo mejor hay un río, o a lo mejor está para arriba, o a lo mejor la salida no me saca a ningún lado positivo, o a lo mejor me saca a otra casa, o si hay una salida, pero me saca a un lugar no adecuado, entonces sería el predio que tenga mejores condiciones para sacarme a ese lugar. La servidumbre consiste en no hacer o en tolerar. Es decir, yo que soy el predio que te voy a dar a ti la oportunidad de utilizar mi inmueble, pues no tengo que hacer nada, ¿no? Si tú te atraviesas por ahí para llegar a tu dirección, pues yo no te debo de hacer ningún mal o no te puedo ver feo, no, nada. ¿Por qué? Porque tú me estás, ojo, también eso depende de una demanda. Una servidumbre, bueno, si hay servidumbres voluntarias, también el código lo marca, pero si tienes que demandar la servidumbre y decirle, pues, ¿sabes qué? No es que yo te quiera quitar tu inmueble, es que yo no tengo salida, o mi agua necesita salir, o X.
¿sí? Entonces, consiste en no hacer o en tolerar que hagan uso o parte de mi inmueble. Si los inmuebles cambian de propietario, la servidumbre continúa, ya sea activa o pasivamente. Es decir, si yo antes compré un predio que no tenía servidumbre, pues yo tengo la obligación de seguir dando esa servidumbre. O al contrario, si yo soy el predio que no tengo, pues tengo y lo compro, yo tengo la opción de seguir saliendo por ese mismo lugar. La servidumbre legal toma en cuenta la situación de los predios y la utilidad pública, privada y privada conjuntamente. Cuando un juez determina cuál es el predio sirviente y cuál es el predio sirviente de todos los que yo estoy solicitando, pues va a haber esa situación, ¿no? ¿Cuál es al que menos afectamos para que sea el predio que a mí me dé esa oportunidad de pasar por ahí? Y aquí vienen las... de los tres tipos de servidumbre, de de la servidumbre legal o de desagüe. Los predios superiores están sujetos a recibir las aguas que naturalmente o como consecuencia de las mejoras agrícolas o industriales se caigan de los superiores, así como la piedra o tierra que arrastren en su curso. Ahí les puse un ejemplo muy exagerado, pero eso es, si yo necesito que pase eh, un desagüe por tu predio, necesito demandártelo para que me des la oportunidad de desaguar, ya sea esa situación de aguas naturales o de piedra o de tierra. También, si yo estoy solicitándote esa servidumbre, te puedo indemnizar, o más bien tú tienes derecho a solicitarme una indemnización por esa situación. Pues sí, porque si no, imagínense todos quisiéramos atravesarnos en cualquier lugar. De hecho, no sé si han visto en las calles, las cerradas, pues sí, siempre son un poquito más complicados los accesos en una calle principal, porque, bueno, ahí están, en una calle cerrada, pues todos los predios, a lo mejor no sabemos cómo se constituyó ese predio, y el que vendió originalmente dejó ese espacio para acceder, o vendió, todos compraron, como nadie vivía, no pasó nada, pero al empezar a fincar, pues todos necesitaban el acceso a lo mejor de sus aguas, a lo mejor de sus coches, a lo mejor de sus tuberías. Entonces, nosotros tenemos la obligación y el derecho de acudir a un juez para solicitarle esa servidumbre. Cuando los predios superiores reciban las aguas de los superiores a consecuencia de las mejoras agrícolas e industriales hechas a estos, los propietarios de los expedientes tienen derecho a indemnizarlos, que es lo que les comentaba. Si yo estoy afectando a un predio, pues tengo el deber de indemnizarlo y él tiene el derecho de recibir bien esa indemnización. Otra de las servidumbres es la legal de acueducto, y el que quiera usar agua de la que tenga derecho a disponer puede hacerla pasar por los predios intermedios con la obligación de indemnizar a sus propietarios, así como a los predios inferiores sobre los que se filtren o creen las aguas. Si tiene que pasar por 10 predios para llegar a las aguas, pues también tengo que indemnizarlos a todos. No sé si también por ahí les ha tocado que cuando ustedes hacen una instalación de drenaje, por ejemplo, al final del día no es una servidumbre, pero inclusive el hecho de hacer una conexión de una agua potable y abren el concreto, el cemento, lo que hay en la calle, tienen la obligación de hacer ese pago de la restitución de cómo se encontraba. Al final del día, si nosotros estamos obteniendo ese beneficio de la servidumbre, pues también tenemos que pagar por él. El interesado en la servidumbre de conducto debe de indicar que tiene derecho al agua que pretende conducir, acreditar que el paso que solicita es el más conveniente, es decir, es el más corto o es el que menos afecta, pagar el terreno que ocupa el canal y pagar los daños inmediatos con inclusión del que resulte por dividirse en dos o más partes el predio sirviente y de cualquier otro deterioro. Es decir, si esa persona, pues a lo mejor ahí tenía su cochera, pues tiene que pagar los daños porque esa persona ya no va a poder tener ahí su cochera. O digo, por eso se busca el menor daño del predio sirviente. Tampoco le vas a tirar su casa al vecino.
pero sí a lo mejor sí le generas un daño o a lo mejor sí le divides su inmueble, entonces tienes que pagar esos daños. Y la servidumbre legal de paso, el propietario de un inmueble enclavado entre otros ajenos sin salida a la vía pública tiene derecho de exigir paso para el aprovechamiento de aquel por los predios vecinos, previo pago de la indemnización correspondiente. Este es el ejemplo que les ponía. Necesitamos salida, necesitamos decirle a un vecino que nos deje salir. Bueno, pues la obligación del vecino es dárnoslo, no es de que si quiere o no quiere, porque eso está contemplado en nuestra legislación, pero también nuestra obligación es indemnizarlo por esa afectación que le estamos haciendo a su inmueble. Aquí en la fotito que yo les puse puede ser un ejemplo, que pasa si nuestro predio es el último y no hay salida, ese sería el camino que vamos a crear, y entonces a todos los predios que estamos afectando, nosotros tenemos que indemnizarlos. Ahora, si al lado de nosotros hay otro predio que también necesita salida, bueno, pues ya hacemos una corresponsabilidad a los que vamos a ir indemnizando, ¿sí? También les vuelvo a decir, el Código Civil maneja una servidumbre voluntaria. ¿Sabes qué? Llegamos a un arreglo, no te indemnizo, pero a lo mejor vamos a llegar a un arreglo en donde a lo mejor en vez de indemnización vamos a alumbrar ese camino entre todos los vecinos y se va haciendo una servidumbre legal de paso. El propietario de un inmueble rústico tiene derecho, mediante la indemnización, de exigir que se le permita el paso de sus ganados por los predios vecinos para conducirlos a un abrevadero de que pueda disponer. Es decir, yo también si tengo animalitos y necesitan pasar por un lado, necesito darle permiso al vecino que quiere pasar, o más bien, si yo tengo los animalitos, necesito solicitar el permiso. Si yo soy la que tengo el predio, necesito darle permiso a esa persona de que pase a Esto se daba mucho antes cuando se comenzaron a fundar o comenzó toda la fundación de las casas. Pues uno antes era dueño de todo y atravesabas en ese entonces que la mayoría de las personas se dedicaban a ser ganaderos, pues pasaban sus animales por todos lados. Cuando se empieza a hacer una lotificación ya de inmuebles, bueno, resulta que ya cerraban y ya no había pasos directos a, a conducir a los animales, ya a llevarlos a pastar, a llevarlos a beber. Y entonces las personas empiezan a acercar predios, las personas empiezan a tener, y por eso se empieza a hacer, empiezan las personas a tomar otras decisiones, como es, pues a lo mejor ya no sacar a pastar a los animalitos. Todavía hay lugares aquí cercanos a nosotros en los que eso ocurre, pero pues ya hay ciudades o ya hay lugares más urbanos en los que pues, ya no vemos esas situaciones. Sin embargo, bueno, pues sigue siendo parte de, y nuestra legislación civil lo contempla. El propietario del árbol o arbusto contiguo al predio de otro tiene derecho de exigir de este que le permita hacer la recolección de los frutos que no se pueden recoger a su lado. La clase pasada veíamos que una de las cosas que conforman nuestra propiedad son los frutos de nuestros árboles. Por ejemplo, si yo les ponía el ejemplo, si yo tengo un limón, todos los limones que son parte de mi propiedad, los frutos de ese árbol son parte de mi propiedad y yo puedo disponer de ellos. Puedo venderlos o puedo adquirirlos, comerlos, y de ahí, es más, si los vendo y eso me retribuye, eso también es parte de mi propiedad, porque al final del día esos frutos son de mi árbol. En una cuestión de servidumbre, si vamos a suponer que esos limones caen del lado del predio del vecino, el vecino tiene la obligación de dejarme pasar a recogerlos. Pero también, si mi árbol está dejando basura en su predio, porque ya se viene el otoño y empiezan a caer las hojitas, también tengo yo la obligación de pasar a su predio a recoger esa situación que está afectando a mi vecino. Y él, a su vez, tiene la obligación de darme permiso de pasar. No puede decir no, pero tampoco yo puedo estar afectando a mis vecinos. También es cierto, y lo vimos en la clase pasada, nosotros también tenemos que tener la situación de no afectarlo, es decir, si yo planto un árbol, pues de recortarlo lo más que se pueda a modo de no afectar el espacio de mi vecino.
Pero si ya se está afectando, como lo comentábamos, si el vecino llegó después de que el árbol fuera enorme y lo afecta, bueno, pues entonces parte de la servidumbre es ese acceso de pasar a recoger tanto los frutos como también las situaciones que genera ese árbol o esa planta o llámese como se llame. Esa sería nuestra servidumbre. ¿Dudas, Raúl? No, no está bien. Si han escuchado, Yo lo del derecho de servidumbre de paso lo había escuchado, pero no que se tenía que indemnizar, pensaba que se otorgaba a título gratuito. Pero pues de sí, hecho, la mayoría de las personas lo hacemos a título gratuito, realmente porque muchas veces desconocemos la ley, no porque a veces conocemos a las personas o porque también es un lío llevar un procedimiento judicial, pero sí tienes que indemnizar. Y es muy común, bueno, nosotros de hecho empieza a lo mejor como vereda y ya después resulta sí, que no ya era no. una vereda. Ajá. Déjame, estoy buscando Sí, el- porque mi hermano tenía un predio allá en Magú, adelante de Tepozotlán. Y había unos terrenos atrás del suyo que no tenían acceso. Entonces lo presionaron para que les diera la servidumbre de paso. Pues les dio una calle completa de 6 metros de ancho y todo el largo, mira, pero no le pagaron nada. O sea, y él dijo, pues es que sí se las tengo que dar. Lo que dice por desconocimiento, ¿no? sí, y sabes qué, de hecho después de cierto tiempo prescribe, porque si esto no tiene mucho, todavía puedes demandarla. Pero si ya pasaron ciertos años, ya no, porque prescribe el Sí, derecho. ya tiene muchos años. Así no prescribe, igual es como una afirmativa ficta. Ujú, Este, al final del día, se pierde ese derecho ujú, de poder hacer esa demanda. sí. ¿Sigues viendo ahí mi pantalla Estoy en el mismo el propietario del árbol o arbusto. ok. Ahí ya cambiamos de pantalla. Sí, ahí te veo a ti. No, no. A ver, ahí ya. Sí, pero, a ver, es una hoja, ¿no? Sí, Ah, en esas preguntas, porque ya nos van a cerrar el aula también. sí. Nada más, esas son las últimas preguntas que nos faltaron ayer, bueno, antier en la clase, y Ah, las terminamos. De hecho, son de viernes, entonces nos queda perfecto. bueno, esto ya queda ahorita grabado, ¿no? Ya lo puedo Sí, tomar de aquí. sí. Y, bueno, aquí la instrucción es colocar la palabra muebles o inmuebles según corresponda. Entonces, como estás tú solito en la clase, me vas a ayudar tú. Ok. Dice, son bienes Muebles. Los que los que no pueden, no pueden trasladarse son inmuebles, ¿no? exactamente. Bienes inmuebles también, la planta y árboles. A ver, entonces la primera sería Tierra también serían inmuebles. la 25. También serían inmuebles, ¿no? Ok, sí. Y la otra son bienes, los que pueden trasladarse, ahí serían muebles. Ajá. Y la 27, Bienes, no sé, inmuebles. porque no pueden moverse sin afectar su Su condición, ¿no? condición. Sería bienes muebles, ¿no? Los títulos. Exactamente, aunque pertenezcan a un bien inmueble, porque puede ser que esos títulos pertenezcan a una empresa, pero son considerados muebles esos bienes. Ok.
Bueno, más arriba tenemos más parte del cuestionario, Raúl, para que puedas checarlo. Es como, sirve como una guía para lo que ya estuvimos viendo. Y ya por ahorita vamos a dar por concluida el área, porque ya no los, ya viene la siguiente clase. Lo reviso. Y si tienen alguna, si tienes alguna duda o algo, pues ya lo checamos el día martes. Espero que ya te puedas conectar. No, primero Dios, sí. ¿Sí? Ya está. Bueno, ok. Pues bonita tarde, Andy, Raúl. Cuídense. Gracias, que estés bien. Gracias. Nos vemos, hasta luego.